Estamos viviendo actualmente una gran batalla cultural. El mundo y el demonio han desatado toda su fuerza para atacar especialmente las familias. Hemos observado que las familias, nuestra sociedad está siendo atacada de muchas formas. Está siendo atacada en nuestra niñez, en nuestros matrimonios, los noviazgos. ¿Cómo hemos observado que son los noviazgos en la actualidad? Ya no se platica, ya no se le pregunta a la persona con la que hemos elegido, no se le pregunta si quiere casarse, no se le pregunta si quieren tener hijos, si quieren un compromiso, cómo van a manejar las finanzas. No se preguntan de qué religión son los familiares. Ya no se usa el noviazgo como el inicio de la amistad para un matrimonio, sino que básicamente se han utilizado para usarse mutuamente, para buscar placer, pero no hay un compromiso. Ya nuestros jóvenes ya no quieren casarse y cada día se casan menos personas por la iglesia. Cada día se casan menos personas por la iglesia. Ya desde 1517 con Martín Lutero, él abolió el matrimonio como un sacramento y ya no es un sacramento. Paulatinamente con Revolución Francesa, con el marxismo, con los filósofos del siglo XIX, XVIII y XIX y con la revolución sexual del año 68, cambió la forma de observar la sexualidad. Y hemos estado observando que existen muchos divorcios, personas que se vuelven a casar una y otra vez. Y también nos vienen preguntas como, ¿por qué en nuestra iglesia hay pocos jóvenes? Y cada día hay menos feligreses, casi solo señoras, no hay matrimonios, no hay jóvenes, uno que otro niño ahí haciendo bulla. El panorama, hermanos, es desalentador. Y es que, como vimos, la revolución sexual de 68 cambió la forma de ver la sexualidad. La sexualidad en el matrimonio tiene dos funciones. Una es la forma procreativa y la forma unitiva, y en la unitiva también el placer sexual. Se habla muy poco del placer sexual en el matrimonio, y el mundo y los medios de comunicación han aprovechado todas esas oportunidades para introducir toda su enseñanza diabólica, y con ello tratan de destruir nuestra sociedad, esa sociedad occidental que fue formada con una base cristiana. Ahora esos países occidentales, especialmente Europa, los países más desarrollados, ahí ya no se casan, ahí ya viven cada quien en su casa o se van a vivir juntos. Y cuando ya no se satisfacen, cuando ya el placer no es suficiente, se separan. Y eso, hermanos, está causando un gran conflicto en nuestra sociedad. Muchachos que ya no quieren casarse. Hemos desterrado a Dios de la sociedad.
lo hemos desterrado de las leyes, lo hemos desterrado de la familia. Ya en lugares como Estados Unidos ya no se puede hablar de Dios en la sociedad, en las escuelas, porque hay musulmanes, hay judíos, y como libre expresión ya no se deja mostrar crucifijos, ya no se puede evangelizar en algunos lugares de Estados Unidos en las escuelas, ya no se lee la Biblia, y de las leyes también ya no forma parte del Señor, y se han aprobado leyes como para divorcios instantáneos, leyes para matar viejitos como la eutanasia, y también leyes donde se promueve el aborto, donde se llama interrupción del embarazo. Ya no es un asesinato, no es matar a un niño, sino es interrupción del embarazo. Y ante esta revolución, el Papa San Juan Pablo II, en el año 78 al 83, en esos años, con 129 homilías, él responde, la iglesia responde en ese momento a esa revolución sexual y a esa sociedad que está sacando a Dios de sus estructuras, y él nos va a hablar en esas homilías de que existe un hombre originario, un hombre como Adán y Eva, un hombre que existió antes del pecado original. Existe un hombre histórico. En el hombre histórico estamos nosotros ahorita, después del pecado original, hasta nuestra muerte, en donde empezará el hombre escatológico. Hoy Jesús nos envía, así como envió a los fariseos cuando le preguntaron acerca del matrimonio, si era que Moisés les permitía a ellos extender un certificado de divorcio. Jesús los mandó al principio, y hoy también con los discípulos de Emaús, explicándoles las escrituras que hablaban de él, de toda la historia de la salvación. Hoy Jesús también nos quiere invitar a nosotros para que meditemos cuál es ese plan original de Dios que está todavía inscrito en nuestro corazón. En el plan de Dios todavía está, no ha cambiado. Y el gran sueño de Dios es salvarnos a través de Jesús. Pero San Agustín decía: aquel que te crió por amor no te salvará sin tu consentimiento. Hermanos, hoy, ahí donde estamos, hagamos una oración para que se derrame el Espíritu Santo y Él pueda llevarnos a ese principio, para que podamos escuchar hoy la voz de Jesús que nos dice que en el principio no fue así. Ese principio que está en el corazón de Dios. Hoy vamos a sacar entonces la escritura. Vamos a sacar la escritura. Vamos a sacar la palabra en San Lucas 24. San Lucas 24 nos dice: al ver a los discípulos de Emaús que iban el día de la resurrección, ellos iban para su pueblo Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros, y conversaban, discutían. Jesús se acercó a ellos, les hizo preguntas de por qué iban ahí tristes, desesperanzados. Les hace preguntas de qué discutían, de qué hablaban. Ellos le fueron contando paulatinamente todo lo sucedido. Y mira, hermano, cómo Jesús les dice: entonces Jesús les dijo:
qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Palabra del Señor. Imagina, hermano, ese momento donde esos discípulos estaban desesperanzados, se sentían defraudados por Jesús. Ellos pensaban que iban a tener unos buenos puestos, ellos todavía no habían alcanzado, ellos todavía no habían entendido que el reino de Jesús no era un reino de este mundo. Se sentían deprimidos, tristes, ya sin ninguna esperanza. Pensaban que todo había acabado ahí. Y al verlo de esa forma, Jesús continúa con ellos y empieza a hablarles del principio. Yo me imagino que Jesús les dijo: ya leyeron el Génesis, ya vieron ustedes, saben ustedes cómo vivía Adán y cómo vivía Eva. Ya observaron ustedes cómo vivían ellos, cómo trataba Adán a Eva. En el principio Dios creó a Adán y a Eva, los creó varón y los creó hembra, y eran iguales en dignidad. En esa unión de Adán y Eva, de varón y hembra, ahí se ve la plenitud de Dios. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios en dos versiones, una masculina y una femenina. Qué maravilloso momento haber sido ese en donde vivía Adán y Eva. Dice que había una comunión con Dios. Ellos conocían solo el bien. Ellos vivían alegres, no tenían miedo, no había tristeza, no había llanto, no había desarmonía. Ellos sabían que eran imagen y semejanza de Dios, se sentían amados por ese Padre. Ellos no tenían conflictos. Adán miraba a Eva como el regalo que Dios le había dado para que él fuera feliz. Se complementaban. Había armonía con la naturaleza, con las bestias del campo. Ellos vivían en un estado que se llama justicia y santidad original. El destino de ellos iba a ser la inmortalidad. No sufrían, no se enfermaban, no padecían. Pero posteriormente hubo un cambio en ellos. ¿Te recuerdas, hermano, del pecado original? El pecado original consiste, ellos tenían solamente un mandato. Solamente había un mandato allá en el paraíso, en donde el Señor les había dicho que de todos los árboles del campo ellos podían comer, menos de uno, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal. Y es que, hermano, básicamente el pecado original es haber desobedecido ese mandato.
El pecado original consiste en que nosotros ya no hacemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque el enemigo, simbolizado en la serpiente, los tentó allá en el paraíso. Él no sabía todo el plan, pero se acerca a Eva y le hace una pregunta capciosa y le dice: es cierto que ustedes no pueden comer de ninguno de los frutos que hay, ni de los árboles. Y Eva le dice: no, de todos podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no podemos comer. Y la serpiente le dice que es que Dios es egoísta con ustedes, no quieren que sepan ustedes todo el bien. Si ustedes comen de ese árbol, van a ser como dioses. Hermano, el pecado original consiste en quitar el primer lugar a Dios, en ya no obedecer su plan original, sino hacer lo que cada uno quiere. En eso consiste el pecado original, ya no hacer la voluntad de Dios. Y ahí en ese pecado original se perdieron muchas cosas. Se perdió la gracia santificante. La gracia santificante consiste en las virtudes teologales, las virtudes cardinales y los dones del Espíritu Santo. Se perdió el don de la inmortalidad. Se perdió el don de la impasibilidad que impedía que el hombre sufriera, se enfermara, y se perdió el don de la integridad. El don de la integridad consistía en que había una armonía entre el ser humano y otro ser humano, una armonía con Dios. El hombre no tenía miedo, buscaba a Dios, lo miraba como un padre, y había armonía entre él mismo. Él estaba seguro quién era, no había complejos de inferioridad, no había baja autoestima. Entonces, hermano, con el pecado original se perdió esa santidad y justicia original, y el hombre ahora, desde ese momento, tiene que batallar contra tres enemigos del alma. Ahí se separó el alma del cuerpo, hubo una ruptura en donde el alma ya no va a poder gobernar a las pasiones que el cuerpo le va a ofrecer. Y ante ese panorama desolador en el paraíso, que fueron expulsados Adán y Eva, ese Padre bueno que quiere que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad, hizo una promesa en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice que le habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje, y ésta te aplastará la cabeza, mientras tú te abalanzarás a morder su calcañar. Pero hermano, qué maravillosa esa promesa. Ahí empieza la promesa, es el protoevangelio. Desde ahí está anunciado ya Jesús, que tenía que venir el nuevo Adán para venir a rescatar todo eso que se había perdido. Ahí empieza la historia de la salvación. Después vamos pasando paulatinamente a Génesis 12, con Abraham y la alianza. Van a formar de esas tribus, se van a formar un gran pueblo. Van a estar en Egipto y paulatinamente van a ser rescatados por Moisés, van a ser llevados por el desierto,
van a ir a formar un pueblo de Israel. Y ya mucho tiempo después, allá en Samuel 7:12, hay una promesa que de la descendencia de David va a haber un heredero que va a ocupar ese trono y su trono no tendrá final. Y les empieza a decir así a los discípulos de Maús cómo se cumplió esa promesa ahí en San Mateo 1 y San Lucas 1 de que la descendencia de David, de José, ahí va a nacer el Mesías. También en Isaías 7:14 les dice la escritura que nacerá de una virgen, nacerá una virgen dará luz y concebirá, una virgen concebirá a un niño que le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Paulatinamente Isaías 53 nos habla que el siervo sufriente, que Jesús cargó con nuestros dolores, nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario, y que por sus llagas somos sanos. Nos va diciendo en Miqueas 5:2 que nacerá en Belén. Y hermano, todas estas promesas se cumplieron en Jesús. ¿Y qué nos pueden enseñar hoy esos discípulos de Maús? ¿Qué enseñanza nos puede dar a Jesús ahora a nosotros que vivimos en un mundo donde se está sacando Dios de las estructuras? Una iglesia fragmentada en muchas denominaciones, una iglesia misma, una iglesia católica, donde ya no hay totalmente unidad. Hay muchos pastores, muchos sacerdotes que ya no creen en los milagros, que no creen en la presencia real de Jesús. Hay una división en nuestra iglesia, ha habido una gran infiltración en nuestra iglesia. El marxismo se ha metido en nuestra iglesia con la teología de la liberación. El progresismo ha entrado en nuestros seminarios, ahí hay masones, hay homosexuales, y todo eso ha llevado a una gran división en nuestra iglesia en la actualidad. Es una sociedad con redes sociales, con un nuevo orden mundial, que está cambiando leyes, que está cambiando el lenguaje, que está cambiando sexo por género. Ahora ya el ser humano puede imaginarse o pensar cómo se sienta mejor. Ya las hormonas y lo que se tiene entre las piernas ya no decide quién es varón y quién es hembra. Cada uno puede hacer con su cuerpo lo que desee. Ahí vienen los abortos, ahí viene la ideología de género, vienen niños pro beta, viene la anticoncepción, viene un sexo fuera del matrimonio. Y ante ese panorama desolador, ese panorama que ya no nos invita a ser trascendentes, un mundo que nos está llevando a que vivamos solamente en esta tierra, un mundo que ya no cree en la vida eterna, que no cree en los milagros, que no cree en la palabra de Jesús. Ante ese desconocimiento y esa apatía y esa desesperanza, nuestra iglesia, nuestra Madre y Maestra, guiada por el Espíritu Santo, nos hace una actualización de la Cuaresma y la Semana Santa. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Viviste la Cuaresma y Semana Santa? ¿O solo fuiste un espectador más? ¿Cómo viviste la Cuaresma y la Semana Santa?
meditaste las Escrituras, le pediste al Espíritu Santo que actualizara la pasión de Jesús en tu vida y que a través de sus méritos tú fueras más libre. ¿Estás consciente, hermano, que Jesús está vivo y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que es eterno? Él no vive en el tiempo y que nosotros somos esos personajes ahora que no estuvimos en la cruz del Calvario, y para poder acceder de una manera más adecuada, nuestra iglesia nos va rememorando estos actos, nos va actualizando. No son un mero recuerdo, sino que son una verdadera actualización, como que si estuviéramos nosotros en ese momento allá viviendo la pasión de Jesús. Es un momento para que tú y yo meditemos cada personaje y hagamos un examen de conciencia para ver a quién nos parecemos y podamos escuchar a Jesús que nos dice ahí en la cruz del Calvario: tanto nos ama Dios que lo ha enviado a Él a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy nos quiere recordar que la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es su enviado para que creyendo en Él tengamos vida. Y que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad. La Cuaresma, hermano, empezó allá en miércoles de ceniza y ahí se nos invita básicamente a la conversión, a que rasguemos ya nuestras vestiduras en nuestro corazón y que busquemos a Dios, que tengamos una metanoia, un cambio de corazón, de mente, actitudes, que vayamos renovando nuestra mente, que no nos acomodemos a este mundo, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Toda la Cuaresma nos fue diciendo a nosotros que hiciéramos mucha limosna, mucho ayuno, mucha oración. Nos ha invitado a la generosidad, nos ha invitado al ayuno, un ayuno de lo que más nos agrada, un ayuno de mundo, un ayuno de teléfono, un ayuno de redes sociales, un ayuno no solamente de algún alimento, y sobre todo a que descubramos que el arma más grande que tenemos es la oración. Un Padre que nos invita a que le pidamos, que lo busquemos, a que toquemos la puerta. Un Padre que nos invita a hacer diferentes tipos de oración. Jesús nos enseñó la oración más grande que hay en este mundo, que es el Padre Nuestro. Jesús nos invita a que llamemos a Dios como Padre. Imagínate, hermano, que en el Antiguo Testamento ese pueblo no llamaba a Dios como Padre, y es verdaderamente una novedad cuando Jesús nos dice a nosotros que lo llamemos Padre, un Padre nuestro, que nos dice que nosotros somos hermanos de Él, y entre nosotros también somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y así nos fue llevando la Cuaresma a través de esos 40 días. Hasta llegar a ese Domingo de Ramos, donde declaramos a Jesús como Rey, como el Rey de nuestra vida, el Rey del universo. Ahí pusimos las alfombras de nuestro corazón para que Él pase a través de nuestra vida y nos vaya transformando, nos vaya cambiando. Ese Domingo de Ramos también la iglesia nos invitó a meditar su pasión, cómo los discípulos no pudieron entender que era necesario que Jesús padeciera, sufriera, fuera rechazado por el pueblo y las autoridades religiosas, que iba a morir en la cruz, pero iba a resucitar al tercer día. Como ellos no lograban entender, porque tenían una imagen de Mesías distinto, un Mesías, no un liberador de la esclavitud del pecado y liberador
de la muerte, de Satanás y del pecado, sino un Mesías libertador físico, un libertador que les quitaba la esclavitud, que los romanos los tenían sometidos en ese tiempo. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es la imagen del Mesías que tienes? Como un liberador de tus pecados, de la esclavitud del pecado, o alguien que te viene a liberar nada más de algo pasajero. Fue pasando la semana y en el lunes santo, ahí a la par de Marta y María, ahí en la casa de Lázaro, allá en San Juan 12, ahí con María en Betania, el Señor nos invita a nosotros a que le hagamos el perfume más caro. Dice que María, ese nardo valía 300 denarios, ese perfume. Ahora Jesús nos dice a nosotros que le demos a Él el mejor perfume, como fruto de nuestra conversión, buenos frutos de generosidad, de amor. Él quiere en nuestro corazón lo más valioso de nosotros. ¿Cuál será lo más valioso, hermano, que tú tienes para darle a Jesús? Ese perfume más caro. Y nos fue llevando a través del martes santo a que hiciéramos un examen de conciencia. Ahí en esa cena de Betania, en esa cena pascual, donde está Jesús y están sus discípulos, imaginemos por un momento estar con ellos ahí. Y nos invita a que hagamos un examen de conciencia. Ahí se nos invitó a hacer el examen de conciencia, a que revisáramos cada personaje. Jesús lanza la pregunta, dice que uno de los aquí presentes me van a traicionar, dice Jesús. Es que, hermano, en Judas estamos representados todos. Al perder la inocencia original, nos separamos de Dios. Y para regresar debía existir otro Adán. Y la iglesia nos va diciendo que para regresar otra vez a la casa del Padre necesitamos creer que Jesús es el nuevo Adán, que con su pasión, muerte y resurrección nos abrió el camino para que nosotros también por los méritos de Él pudiéramos tener acceso a ese cielo que se abrió en ese momento que Jesús murió en la cruz del Calvario. En esa cena también nosotros tenemos que ver si somos ese desesperado Judas que piensa que ya no hay nada que hacer, que somos demasiado pecadores y que nuestro pecado es muy grande y que Dios ya no puede perdonarnos. Y estamos desanimados, desesperados, y nos sentimos como Judas que ya no queremos seguir y traicionamos a Jesús de varias formas. O seremos ese amoroso Juan recostado en el corazón de Jesús, confiados en ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que nos ha devuelto la dignidad de hijos de Dios, que nos ha limpiado con su sangre preciosa. O somos ese presuntuoso Pedro que creemos que por nuestros méritos podemos nosotros alcanzar la salvación. Hoy Jesús nos dice que la salvación es puramente un regalo de Dios, es la gracia, esa gracia derramada en la muerte de Jesús.
Y esa salvación nos lleva a nosotros a hacer obras de misericordia. Hermano, sin santidad no podemos ver al Señor. Y este Jueves Santo, la Iglesia nos invita a que meditemos en los sacramentos principales. Los sacramentos, hermanos, son las principales fuentes de gracia. Ahí está el orden sacerdotal. Recuerda, hermano, que nosotros somos una religión en donde Dios dejó instituidos a sus sacerdotes para que en el nombre de Él pudieran darnos la gracia, repartirnos la gracia a través de la Iglesia. Nosotros no somos personas individuales que llegamos al Señor, sino que llegamos como un pueblo. Y ese pueblo de Dios es la Iglesia. Ese Jueves Santo se instituyó el orden sacerdotal. Ahí Jesús instituyó a sus sacerdotes y también instituyó la Eucaristía. Ahí en esa cena nos va a llevar a la cruz del Calvario, donde Él dice: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Ahí nos está llevando a la cruz del Calvario. Ahí te recuerdas, hermano, que en un árbol de la ciencia del bien y el mal el enemigo venció a la raza humana, destruyendo parcialmente el plan de Dios. Pero en ese nuevo árbol, la cruz del Calvario, ahí el nuevo Adán derrotó a Satanás, lo venció en la cruz del Calvario, venció la muerte y venció el pecado, y esos enemigos están vencidos. Y ahora somos libres para poder escoger el bien. Su momento de dar gracias a ese Padre bueno en la persona de Jesús, que nos está dejando la gracia. La gracia, hermano, se perdió ya en el paraíso y está por las virtudes teologales cardinales y los dones del Espíritu Santo. Ellos nos van a ir volviendo otra vez a ese plan original para que nosotros podamos vencer a los tres enemigos del alma, que son la concupiscencia, el demonio y el mundo. Y el otro sacramento importante es el bautismo. Gracias a la muerte de Jesús, nosotros somos hundidos también en la muerte de Jesús y resucitamos con Él y nacemos a nuevas criaturas. Se nos da el Espíritu Santo, se nos perdona el pecado original y nos hace hijos de Dios. Se nos devuelve otra vez esa dignidad de ser hijo de Dios. Sin esa gracia, hermano, no podemos alcanzar la santidad, ya que por el pecado original quedó en nosotros herida nuestra alma. Ya nuestra inteligencia ya no puede dominar las pasiones. La inteligencia quedó lastimada. Ella estaba dedicada a conocer el bien, pero nuestro cuerpo, a través de los sentidos, a través del sentido común y a través de la imaginación, a través de las pasiones, de los instintos, le llevan mensajes a nuestra inteligencia, y ella está encargada de hacer juicios, conceptos, razonamientos. Ella fue diseñada para que buscáramos al Señor. Pero si nosotros sin esa gracia no podemos vencer esas tentaciones del enemigo y ese mundo que nos aleja de Dios y esa debilidad que quedó, esa inclinación de la concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación que nos hace hacer el mal. Ya nuestra mente, nuestra alma no puede dominar muchas veces
en la mayoría de veces no puede dominar nuestros pensamientos. Por eso el Señor nos invita a que renovemos nuestra mente, a que renovemos nuestra inteligencia a través de la palabra, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, hermano, esa gracia dada por los sacramentos, por la oración, por la meditación bíblica, por ser devotos de María Santísima y del Corazón Inmaculado de Jesús, esa gracia viene en nuestro auxilio y a través de la fe nos hace ver cosas que nuestros ojos solamente no pueden ver. Nos hacen ver cosas como que si observamos la luna, la persona sin fe solo puede ver una cosa blanca como un queso, pero cuando nos ponemos el telescopio de la fe, podemos ver hasta los astronautas que caminan allá en ese terreno de la luna. Y esa fe es la que hace ver cosas y creer cosas que no podríamos creer solamente con nuestra mente, que fue lastimada por el pecado original. Y además está la prudencia, que es una virtud cardinal que va también a nuestra inteligencia y le va a sugerir buscar todos los medios necesarios para llegar al Señor. Y con los dones del Espíritu Santo de inteligencia, de ciencia, de sabiduría y de consejo, van purificando nuestra inteligencia para que ella le muestre el bien supremo y nuestra inteligencia le diga a la voluntad que vaya a buscarlo, ya que en la voluntad ahí está el deseo, ahí está el libre albedrío, ahí está la decisión de tomar un camino. Y si la inteligencia está sana, vamos a buscar a Dios y ponerlo en el primer lugar, así como nos invita Jesús. Y la voluntad va a ser fortalecida por la sabiduría, por el don de la sabiduría, por el don de piedad, por el don de temor de Dios y por la fortaleza que le van a dar una fuerza grande para que podamos no desmayar en este camino y buscar nuestro auxilio en el Señor. Y hermano, así entonces, con la gracia, nosotros vamos peregrinando y vamos escogiendo el bien. Sin gracia no podemos vencer a nuestros enemigos del alma, como hemos visto. Y así, el Viernes Santo es un día para llevar todas nuestras heridas al costado de Jesús y con María Santísima y con Juan acompañar a Jesús en ese momento de angustia y ahí con Juan recibir a esa Madre Santísima que nos la entrega a Jesús para que la cuidemos y la llevemos a nuestra casa. ¡Qué maravilloso! Qué maravillosos momentos pasó Juan con María Santísima, qué cosas no le decía. Con razón escribió ese Evangelio según San Juan, que es el místico. Yo te invito hoy, hermano, a que te lleves a María a tu casa. Ella es la nueva Eva con el sí. Así como allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis, Eva le dijo sí a la serpiente y no al plan de Dios, con el sí de María Santísima de aceptar la voluntad de Dios, ahí se abrió para nosotros la oportunidad para que el nuevo Adán fuera gestado en su vientre. María, hermano, es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán, que vienen a inaugurar una nueva creación, ya que el que está en Cristo es una nueva criatura, lo viejo pasa, todo es hecho nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios, hermano. Qué maravilloso es Jesús. Imaginemos que hoy hemos estado con esos discípulos de Maús y con Jesús, vamos de la mano con Él. Y en el Sábado Santo acompañamos a María y esperamos vigilantes su resurrección, para que ese domingo de resurrección soñemos con la resurrección. Hermano, ahí se nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo ágil, un cuerpo transparente, un cuerpo que no morirá nunca, un cuerpo que ya no le dolerá nada, no habrán lágrimas, un cuerpo glorioso como el de Jesús. Imagina, hermano, que el día de tu muerte el alma se separará de tu cuerpo y ahí se te dará la luz de la gloria y esa visión beatífica para que puedas contemplar a Jesús. Y ahí, según tu fe y según tus obras, se decidirá en forma privada cuál es el lugar a que tú vas a ir, si al cielo, al infierno o al purgatorio. Pero tu alma, aunque esté en el cielo o en el purgatorio, va a desear tener un gozo completo con ese cuerpo glorioso. Al final de la historia dice nuestro Señor que vamos a resucitar en cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser resucitado y vamos a ser otra vez cuerpo y alma. ¡Qué momentos tan maravillosos! Yo te invito hoy a que ahí donde estés, hermano, cierres tus ojos y te imagines a Jesús que está frente a ti en este momento. Dichosos ustedes que ven y oyen todas estas cosas y que los patriarcas y profetas solo se imaginaron en sueños. Dichosos ustedes que son invitados al banquete del reino. Hermano, con cada Eucaristía se actualiza nuestra salvación. No dejemos de asistir a los sacramentos. Hoy es un momento para reafirmar tu fe. Invita a Jesús con tus propias palabras y déjate sanar. Ojalá hoy sientas ese abrazo de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Y ahí con María Santísima, con todos los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento, de la mano de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, glorifiquemos a ese Padre bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano, y seamos testigos de la esperanza de este mundo que ya perdió las ganas de vivir. Seamos testigos en nuestra casa, formando familias fuertes, en una sociedad que cada día necesita más de la luz del Evangelio. Te deseo muchas bendiciones. Salud, salud.